Egunon, Hijos de los Hombres, una película de Alfonso Cuarón de 2006, sí, que tuvo impacto, en tanto en cuanto mm, trataba un tema interesante, con profundidad, para la época actual, a pesar de que a veces la ciencia ficción y la exageración, aunque es en este caso conectado con un cierto realismo vago, sobre todo desde el ámbito 2020, aunque también antes hemos tenido otras circunstancias con el ébola en el ámbito de África y que podía haber salido de ahí, aunque en la segunda mitad del siglo XX también hubo dos pandemias que en el caso de Asia con hasta 2 millones de muertes cada una, lo cual para Occidente no sirvió de mucho, pero en el ámbito asiático tuvo un impacto brutal, lo cual ciertamente el COVID-19 en el ámbito del 2020 y que todavía tenemos los restos, pero ya se está pasando el efecto pandémico para ser una conllevancia. Bueno, pues tenemos esa situación en el año 2005 en donde empieza a rodarse con Clive Owen, con Julianne Moore, con Michael Caine. Yo ya no lo olvidaba, no lo olvidaba porque ya estaban tantas películas. Bueno, en aquel momento pues está la trilogía del Caballero Oscuro, ¿eh? Y otras películas de Christopher Nolan, como en Origen, Inception, en 2010. Pero bueno, estamos hablando de Sir Michael Caine. Bueno, pues ahí tenemos una situación en donde el hijo de los hombres empieza en cuando en 20 años no ha nacido nadie más. La humanidad se ha quedado estéril por alguna razón. Ahora no recuerdo cuál, pero no había hijos nuevos. Y vemos el inicio en un atentado terrorista en una cafetería, creo que es en Buenos Aires, o en Inglaterra, pero es argentino. El último muerto, joven, tiene 20 años, que es el hombre más joven de la humanidad. El hombre más joven del planeta. No ha habido ninguna fecundación y eso evidentemente se ve en los disturbios que han asolado el mundo. Hacen que el Reino Unido prácticamente sea el único país que todavía funciona en los 20 años sucedidos desde el último parto en la humanidad. Ya tenemos esa forma de afrontar la realidad. El personaje de Clive Owen como un elemento ordinario, el hombre corriente, que trata de vivir su vida lo mejor posible, pero se ve impelido por las circunstancias a tener que cambiar su realidad, porque la realidad le pega dos bofetadas y le dice, aquí hay una posibilidad, aquí hay esperanza, una esperanza para la humanidad, para tratar de cambiar el signo de los tiempos. Pero afrontar esta realidad es difícil. Ahí tenemos un personaje que es alto cargo del gobierno británico, trata de salvar las obras de arte para el arca de la humanidad. Dice que intentó salvar la pietad, pero fracasó, porque la humanidad a veces se comporta un poco mal y la rompieron a golpes antes de... Eh, la pietad es una cosa curiosa porque en el año 1999, en mayo, estuve una semana en Italia y en una ocasión no pudimos acercarnos a la puerta de la Basílica de San Pedro porque había una beatificación de Pietrelcina. Y al día siguiente, cuando llegamos, nos dio la puerta de la Egregia Basílica de San Pedro, aquí, en las narices. Y eso que sé que está entrando por la puerta a mano derecha. No tiene pérdida, estaba a pocos metros de la Pietà de Miguel Ángel. Eso sí, en ese viaje pude ver el Moisés, también de Miguel Ángel, y poco después también el David, que está mencionado en la película. Y está, se ve, el David, pero sin una pierna, que no pudo salvarse. Ese artista, alto cargo del gobierno británico, también intenta salvar algo de Banksy. El Guernica de Picasso, ¿eh? Para... Nunca se sabe, porque la humanidad se está muriendo, está agonizando, pero él quiere hacer lo correcto, quiere guardar ese tesoro. ¿Para quién?
Esa es una pregunta que prefieren no hacerse. Esa idea, el personaje de Michael Caine, de tratar de atesorar también sus recuerdos de su juventud. Dice que lo perfiló el personaje con los recuerdos de su amigo Lennon, John Lennon, fallecido, como todo el mundo sabe, en el final del año 1980 en Nueva York, en Manhattan, cerca de Central Park. Curiosamente en un edificio en donde se había rodado la película aquella de Semilla del Diablo, ¿eh? Rosemary's Baby, por Roman Polanski. Bueno, pues ahí tenemos una circunstancia que impactó bastante seguramente a Michael Caine, en tanto en cuanto pues John Lennon podría haber vivido bastante más, pero es el caso contrario. Alguien que llega a los 40 años, yo tengo 40 años ahora mismo, nació en el 40, murió en el 80, no pudo vivir más porque le quitaron la vida. Pero ¿cómo sería al revés? Alguien que perdió a su criatura, como el personaje de Michael Caine, y tiene que vivir el resto de su vida con esa pérdida. Y es amigo del personaje de Clive Owen. Tenemos esa circunstancia en la que hay alguien a quien hay que proteger. Y ese alguien está embarazada. Está embarazada y hay un momento que parece irreal, porque están en medio de una batalla. La embarazada está dentro del edificio. Tienen que ir a por ella para sacarla. Pero está basado en hechos reales. Porque la Madre Teresa de Calcuta, en un momento de los años 80, fue a Beirut, en medio de la batalla. El combate cesó durante esa visita. Entró, hizo sus visitas. Donde estaba la Madre Teresa no hubo batalla. Y cuando salió, los combates se reanudaron. Con lo cual, ciertamente, es una forma de visualizar maravillosa, magnífica, poética, de esa comparación de la Mesías embarazada a la que ven los combatientes. Y por eso dejan de luchar, porque están obnubilados, están ahí capturados por ese espíritu de esperanza. Lo mismo que seguramente esa reverencia a la Madre Teresa de Calcuta pues, impregnó el ambiente en el ámbito del Beirut de los años 80. Es un momento icónico para la película, pero tiene algunos más, ¿no? Como ese momento del parto en esa granja. Algunos diálogos están bien logrados y también está también el reverso tenebroso, como es la idea de que es una migrante, porque no se quiere aceptar migrantes en los países, y sobre todo porque digamos que al ser el único país que funciona, evidentemente funciona con un limitado número de recursos para un limitado número de personas, y evidentemente están las fronteras fortificadas porque el resto del mundo es jungla, es salvaje. Pero hay ese mensaje, seguramente vinculado, ese año 2006, a través de George Bush, aunque luego la gente te hará buena, como DT, Donald Trump ha hecho bueno a George Bush. Algunos hasta echamos de menos a Georgie, en el campo republicano. Qué cosas, Tempus fugit, tiempo, ¿cómo pasa? Pues ciertamente, los espaldas mojadas de los años 90 en México. Lo cual es curioso porque cuando en 2010 tenemos el problema del Safer Payo y la norma de migración del gran estado de Arizona, es exactamente el mismo planteamiento, palabra por palabra, letra por letra, punto por punto, de la ley migratoria de México. Lo cual ciertamente es alucinante cuando desde México levantaron la voz. ¿Cómo puede ser que Arizona tenga esa ley? Pero si te la hemos copiado a ti, podrías denunciarme de plagio. Lo cual ciertamente a veces es porque no sabemos los detalles y nos tragamos
la perspectiva de una de las partes y no profundizamos. Es culpa nuestra. Pero como película está bien, como idea de no estigmatizar a los migrantes, de que a veces la esperanza puede venir de ellos, de que la humanidad es migraciones desde que salimos del Rif de África precisamente y que acabamos por poblar el planeta y tal vez la simiente acabe por ser lanzada, si no pasa como pasa en esta película de hijos de los hombres, porque ya no hay hombres. No hay hombres porque no nacen. Y si no nacen, pues la humanidad está condenada hasta que muera la última persona. Es la degradación de lo existente. Por eso resulta interesante planteamientos como este, a pesar de que tenga esas trúfulas de insatisfacción dogmática por una perspectiva un tanto ideologizada respecto al asunto que tiene su intríngulis en dando en cuanto, por ejemplo, en el lago Vostok de la Antártida, podremos encontrar no ya cosas como el virus este del COVID, sino cosas del Jurásico o de otros tiempos antiguos que hicieron sus estragos in illo tempore y que pueden provocar la esterilidad, por ejemplo, como uno de los efectos secundarios después de haber matado a un montón de gente. Pues uno de los efectos secundarios permanentes para la humanidad pudiera ser la esterilidad y eso nunca estamos libres de que haya una profundización en agujeros que saquen esos virus atávicos a la luz otra vez y que eso tenga unas consecuencias no previstas, como por ejemplo esta. Por eso tiene más actualidad en momentos como el presente para la reflexión acerca de jugar a ser Dios a nivel de la ciencia, a pesar de que el método científico establece la revisión por pares y que es tan fácil, digo, tan fácil en tanto en cuanto lograr el reconocimiento por los méritos propios como para la destrucción de alguien que se equivoca en el campo de enfrente. Un científico debe probar a través de ataques sistemáticos y graneados las hipótesis lanzadas por otros científicos para probar su indestructibilidad. Y luego, evidentemente, que una hipótesis que acaba convirtiéndose en teoría y de la que emanan leyes es para explicar más fenómenos que lo que explicaba la teoría anteriormente aceptada. Pero dejando de lado, hay también ese principio de precaución, en la idea de no ir más allá de lo que es admisible. Y bueno, pues ahí tenemos esa realidad en donde pudiera ser, en algunos cenáculos, se llegue más lejos de lo que era aceptable y sucedan cosas como esta, no previstas, como es la esterilidad de la raza humana. Y por eso puede ser interesante visualizar esta película, sacar las conclusiones de unas interpretaciones bien hechas, una colorimetría bien trabajada, lo que llamamos comúnmente fotografía, que son los escenarios, y ese final con el barco que va y la nave va, tan poético, y bueno, pues con lo que pasa al personaje Clive Owen, convirtiéndose en héroe, inesperado, pero héroe, y todo lo que va sucediendo con los grupos terroristas que quieren una cosa, los que quieren otra, y las, como digo, las diferentes percepciones, como el guardián de arte, el alto cargo del gobierno británico, Michael Caine, Clive Owen, Julianne Moore, y bueno, pues hay todos los personajes que convergen en un fresco bien trabajado para poder verlo. Y espero que, si no has visto Hijos de los Hombres, la veas, porque a pesar de que, como digo, tiene sus pecadillos de juventud, es una película que es interesante de ver, y es razonable, y a pesar de que es ciencia ficción, pues evidentemente, como sucede a veces, digamos que no es como Josh Romero, con sus películas de zombies, bueno, pues es algo, digamos que formalmente muy separado. Esto está, parece más pegado a la realidad, a pesar de que evidentemente no es una ligazón estrictamente próxima, esperemos, pero sí es una estética plausible en nuestro mundo, y esa plausibilidad penetra en los poros de la gente que lo ve, que ve la película. Por lo tanto, es recomendable.
recomendable para la visualización y para la reflexión. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti helpien.